el llamamiento argentino judío. Haciendo un poco de historia, el llamamiento se empezó a gestar a fines de 2014. Se potenció con la muerte de Ismael y quedó conformado el 19 de septiembre de 2015. Hasta hoy hemos crecido mucho. Se conformaron varias comisiones de trabajo, cultura, género, etc. Tenemos más de 4.000 adherentes. Necesitamos más aportantes. Esto lo digo siempre. Y realmente creo que mínimo el aporte que necesitamos, claro que si acá todos aportamos, lo recuerdo siempre que tengo la oportunidad, porque necesitamos, ya que no contamos con subvenciones ejecutivas. En este espacio de reflexión, con la excusa del desayuno, creamos una manera de diálogo y compromiso. Contamos con esto, para ello con los invitados de lujo que tenemos hoy, dos invitados de lujo. Y somos una voz plural, argentina y judía, que busca aportar la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria. Somos una agrupación política no partidaria, amplia, plural y plural. Los que quieran profundizar en los fundamentos se pueden remitir a nuestra página de llamamiento.net, donde van a encontrar toda la información necesaria. Nuestra identidad se nutre de la memoria y la historia. Recordamos la lucha por la libertad, la verdad y la justicia. Y también las esperanzas que nos impulsan a seguir adelante. Creemos que la diversidad es una riqueza y que la unión entre pueblos y comunidades es la base para enfrentar los desafíos del presente. En este encuentro queremos compartir ideas, escuchar experiencias y pensar juntos cómo fortalecer los valores de la convivencia, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. No venimos a imponer verdades, sino a abrir caminos de diálogo. Sabemos que la palabra, cuando se ejerce con respeto y compromiso, puede transformar comunidades. Llamamiento argentino judío es ante todo una invitación a participar, a debatir, a construir, a tender puentes entre nuestra tradición y los desafíos de la Argentina de hoy, que son muchos y muy duros, a reafirmar que la memoria, la verdad y la justicia no son consignas abstractas, sino compromisos vivos que nos interpelan día a día. Les agradecemos profundamente su presencia. Que esta charla sea un paso más en el camino de la unidad, la reflexión crítica y la esperanza compartida. Y un agradecimiento muy especial a nuestros invitados por transmitirnos sus experiencias y pensarlo juntos. Muchas gracias. Este es el fin de la presentación y paso ahora a hacer un par de chivos. El día 23 hacemos un acto de levantamiento del libro de Varsovia en la Valleja 180. Y el día 24 la celebración de Pesaj también en la Valleja 180. Muchas gracias. Y ahora le paso la palabra con él. Bueno, muchas gracias. Gracias al llamamiento por la invitación, a Bar de Bandera por abrirnos las puertas. No sé si alguno tiene ganas de contar algo del espacio, ahora o en un ratito. En un ratito. Sí, obvio. Bueno, nada, es un espacio también cultural, solidario, social y político del barrio, así que está buenísimo también que nos abran las puertas para esta actividad. Pero bueno, después ellos van a presentar mejor y contar un poco más del espacio y se enteran qué movidas se hacen acá y todo eso. Mi nombre, Julieta Goldsman, es mi nombre. Soy comunicadora, activista acá del barrio desde hace muchos años. Pero bueno, eso, principalmente agradecer a todos por estar acá, agradecer el llamamiento por la invitación, al bar, por abrirnos las puertas y por supuesto a Jorge,
Jorge Berti, que está aquí a mi lado. Él es del área Malvinas, director del área Malvinas del municipio de Ituzaingó y veterano de Guerra de Malvinas, que nos va a acompañar con sus palabras, con sus vivencias, experiencias y reflexiones en torno a la gesta de Malvinas, pero también en torno a la causa Malvinas, que es algo mucho más amplio que solamente la guerra de 1982. Y para hacer una breve introducción al tema, a mí me gusta siempre arrancar este tipo de encuentros haciendo dos preguntas muy básicas. La primera es, ¿las Malvinas son argentinas? Sí, no hay duda. ¿Y por qué? Porque puedo poblar porque están en la plataforma, están dentro de la plataforma continental de la República Argentina. Porque las provincias unidas del Río de la Plata, ese territorio pasó a la República Argentina. Después vinieron los ocupantes y británicos. Excelente. Pero antes Rivero se ofreció para instalarse ahí y formar un poblado. Muy bien, bueno, somos un público muy consciente, me pone muy contenta, hay que transmitir esa conciencia porque después de la guerra de 1982 hubo todo un proceso de desmalvinización muy importante que llega hasta nuestros días, que fue una operación simbólica, ideológica, política, que buscó deslegitimar la causa Malvinas como una causa fundamentalmente de la lucha del pueblo argentino por nuestra soberanía, no solamente sobre las islas, y sobre el 25% del territorio que ocupa el Reino Unido de Gran Bretaña de la Argentina, sino por la soberanía en general. Entonces, como bien decían acá, en 1776 se conforma el Virreinato del Río de la Plata, dentro del cual, acá tenemos una imagen, estaban incluidas dentro de esa jurisdicción las Islas Malvinas. Por lo cual, cuando nosotros nos independizamos, 1810, 1816, Revolución de Mayo e Independencia, ese territorio que pertenecía a la corona española en su momento, después pasa a manos de las Provincias Unidas del Sur, ¿no? Esto es una cuestión básica del derecho internacional que obviamente los británicos niegan, que obviamente quieren que los argentinos conozcamos y en muchos aspectos a veces ganan en esa lucha cultural, pero que efectivamente las Malvinas estaban ahí. Aparecen las Islas Malvinas en una carta de San Martín cuando era gobernador de Cuyo, cuando estaba armando el Ejército Libertador, donde dice, bueno, todos los reos de Carmen de Patagones, de Malvinas, etcétera, etcétera, tienen que venir a formar parte del Ejército Libertador. Bueno, 1829 se crea la comandancia político-militar en Malvinas, con un comandante que era Luis Bernet a cargo, con población, se arma el registro civil, hay casamientos, hay actividad económica, se cazaban lobos marinos, etc. Un poquito antes, en 1820, se iza por primera vez la bandera en Malvinas, 6 de noviembre de 1820. Sí, estamos hablando de casi 200 años, ¿no? Que los argentinos estamos ahí y tenemos pie firme en Malvinas. Después pasa 1831 y 1833, que vienen los estadounidenses a querer robar los lobos marinos que andaban ahí por la zona. Cualquier coincidencia con la actualidad y el robo de recursos actual del mar argentino no es pura coincidencia, siguen viniendo a robar los mismos y con las mismas pretensiones. Y obviamente Luis Bernet, que era quien estaba a cargo de resguardar los recursos de las islas y del mar en ese momento, apresa a esos buques estadounidenses y los manda a juzgar a Buenos Aires, ¿no? Y ahí, bueno, Estados Unidos dice, che, no puede ser que nos estén haciendo esto, y mandan una reprimenda, atacan al poblado que estaba en Malvinas, un poblado argentino que estaba en Malvinas, y ahí destruyen gran parte de lo que había, ¿no? Aprovechando esto y ensayando una alianza estratégica Estados Unidos y Gran Bretaña, que se repite casi calcada en 1982. 2 años después de este ataque estadounidense, vienen los británicos el 3 de enero de 1833 y usurpan por la fuerza, y lógicamente si lo usurpan es por la fuerza, nuestras islas. Ese es el hecho, son 193 años de ocupación ilegítima, había población civil, no hubo una guerra
funcionaban en paz, se celebraban el 25 de mayo y el 9 de julio, eran dos fechas que están en los diarios de la mujer de Luis Bernet y del hermano de Luis Bernet, sus diarios cotidianos donde contaban la vida de Malvinas, son los que se presentan todos los años ante Naciones Unidas como prueba de nuestra afirmación de derechos sobre las islas y que la usurpación fue una cuestión violenta en tiempos de paz. Así que desde ese momento hasta ahora hay una lucha constante del pueblo argentino con altibajos, lógicamente. Después estuvo el operativo Cóndor en el 66. Sí. En el 69. Bueno, el pueblo argentino siempre reclamó las islas son argentinas, muchas veces no se conocen todos los fundamentos de toda la historia, pero siempre es importante remarcar que Malvinas no empieza en 1982 ni termina en 1982 y sigue hasta nuestros días. Así que, bueno, haciendo esta breve introducción de nuestra historia en Malvinas, ahora sí le dejo la palabra a Jorge y gracias por estar acá. Y bueno, avanti con todo lo que tengas para contarnos. Gracias. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, bueno, por el interés en el tema y un poco continuando lo que venía diciendo Juli, ahí tenemos un salto, ¿no? En la historia, 1833 sabemos que estuvo la ocupación y parece un vacío hasta el 82, parece, que no está, ¿no? Hay hitos como que José Hernández hace muy poco tiempo después de la ocupación británica, José Hernández, antes de escribir el Martín Fierro, llama la atención sobre la importancia de Malvinas en el diario en que él escribió en Buenos Aires, por los retratos de un viajero. Y empieza a notificar, digamos, a los ciudadanos de ese entonces de que realmente esto que estaba pasando era grave, que no era un lugar que estaba muy lejos y que no servía para nada. Ya en ese momento, tengamos en cuenta que en la época muy poca gente leía, no teníamos mucha gente leyendo en Buenos Aires. Bueno, pero el dato de que fuera José Hernández y de que pasara muy poco tiempo después de la ocupación es significativo, lo vemos como un hito. A poco de asumir el 1810, a poco de asumir ese gobierno revolucionario, a los 4 días emite un dictamen sobre las islas. O sea que el Estado en ese momento incipiente tenía una conciencia plena sobre lo que era la soberanía sobre Malvinas, porque España había tenido casi 23 gobernadores en las islas, había designado, se había querido una continuidad. Es más, el gobernador español entrega sus papeles al gobierno de Buenos Aires desde entonces, a la Junta que seguía la del 25 de mayo. Y ese gobierno es el que manda a una persona que había luchado, estaba luchando en la guerra por la independencia, un guaraní argentino, pero hoy diríamos pueblos originarios, que luchó bajo las órdenes de Belgrano, que se llamaba Pablo Areguatí, que fue la primera autoridad designada por el gobierno de Buenos Aires, como comandante militar, que tuvo muchos inconvenientes, claro, había que aprender a poblar, digamos, ocupar el lugar y proveer a la gente que ocupaba. Hoy parece lejos Malvinas, y en aquel momento seguramente era mucho más, era muy complicado. Cuando volvió Pablo Areguatí, notificó de estas cosas al gobierno de Buenos Aires, haciendo notar estas dificultades. Tengamos en cuenta que también antes de Pablo Areguatí, un marino norteamericano a las órdenes del gobierno de Buenos Aires es el que primero iza la bandera en las Malvinas, David Chewell. Y es el que notifica a todos los gobiernos y a todos los pescadores que andaban en la zona de Malvinas de que de ahora en adelante la autoridad administrativa de la islas era el gobierno de Buenos Aires. Y que las leyes que se iban a impartir ahí dependiendo del gobierno de Buenos Aires. Y acá viene el incidente que contaba Juli con Norteamérica, digamos, había leyes que pedían la caza indiscriminada ya en esa época. Por eso se detiene a 2 goletas estadounidenses, se las remite a Buenos Aires para que, bueno, fueron detenidos, que las rompieron, se cumplió como legalmente, lo que pasará como un peque ilegal para la época.
los estadounidenses no lo admitieron y bueno, mandaron una fragata a cañonear las islas que no estaban preparadas para defenderse, pero las pocas defensas que había se destruyeron. Destruyeron toda la defensa que tenía la isla y eso permitió que los ingleses poco tiempo después prácticamente entraron sin tirar un tiro, porque la Argentina no había poblado de no cómo defenderse. Los pocos cañones que había estaban rotos y fue muy fácil para ellos ocupar y expulsar a los argentinos que, como contaba Juli, ya vivían ahí, habían nacido argentinos ahí. Bueno, nosotros tuvimos, recuerden también, acá tenemos creo que varios docentes por lo que han hablado y me han contado, que tuvimos un periodo también en la historia argentina de guerra interna por lo menos de 20 años más, enfrentamientos muy grandes, y eso hizo también que el reclamo estuviera detenido. El primo de Moreno fue ese, era el representante argentino ante el Reino Unido y es el primero a los pocos días de la ocupación británica que dio una protesta que tiene una respuesta ambigua y muy británica casi un año después. Y los reclamos continuaron, pero siempre de manera pacífica. Tengamos en cuenta las diferencias. La Bretaña en ese momento era la primera potencia del mundo, ya había derrotado a todos, a Napoleón, o sea, era el dueño del mar. Y la Argentina era algo que se estaba gestando, todavía no nos llamamos ni Argentina. Si bien es una continuidad del gobierno del Río de la Plata, el gobernante del Río de la Plata teníamos más jurisdicción sobre Malvinas que sobre nuestra Patagonia. O sea, eso pasó casi a fin de ese siglo. Bueno, hubo muchos saltos y a principios del siglo XX, el primero que llama la atención también, acá tenemos otro extranjero, digamos, es Paul Grusac. El primer, Paul Grusac, es el que escribe el libro Islas Malvinas, y lo hace en francés, ya siendo director de la Biblioteca Nacional. Fue el primer director de la Biblioteca Nacional. Y él escribe ese libro en francés, imaginamos que también muy poca gente letrada en Buenos Aires, en Argentina en total, y además escrito en francés. Algo tenía que ver, porque los primeros pobladores de las Malvinas eran franceses. Eran de esa localidad que se llamaba Maulín. Claro, ellos trasladaron un poco, fueron los gestores del nombre castellano. Bueno, el que se encarga de traducir ese libro y hacerlo más popular es Alfredo Palacios, siendo diputado. Digamos que vamos viendo en esta historia gente notable, digamos, de la Argentina, reconocido por poder ubicar la historia en otros temas, pero de diferentes, digamos, corrientes políticas o pensamientos, y todos involucrados en Malvinas, en el tema de la ocupación británica de Malvinas. Y que eso es, digamos, es como que tenemos un legado que no vemos, que es la horizontalidad que tiene el tema de Malvinas, que arrastra a todo el mundo por igual. Es uno de los pocos lugares donde no hay diferencias ideológicas. Todos tenemos plena conciencia, por ahí tenemos distintos métodos para querer recuperarla, pero todos estamos en un acuerdo. Creo que es una de las pocas cosas que en Argentina están todos de acuerdo. Hay muy pocos, sí, hay algunos que no, inclusive algunos formados en el CONICET. En el momento que Palacios hace ese trabajo de reivindicación popular, porque este libro traducido al castellano se repartió en la biblioteca de las escuelas. Y para esa misma época se hace un concurso con el tema Malvinas, de ahí sale la marcha de las Malvinas, la letra y la música, todo concatenado. Había una intención de los gobiernos de esa época, por eso desgraciadamente los distintos grupos de la Argentina han tratado de llevar para sí los hechos para recuperarla. Y realmente han participado un montón de gente de diferente óptica y diferentes posiciones. Y bueno, se relativizan hechos que son importantes y otros se ponen en manifiesto, ¿no? Así llegamos nosotros a 1966, donde también estaba el gobierno de Ilia, que prácticamente en esta manera no se lo nombra. Bueno, durante ese gobierno nuestra diplomacia genera un hito, el más importante,
que tiene la causa Malvinas, la cuestión Malvinas, perdón, que es el alegato Ruda. Ahí, el alegato Ruda, José María Ruda, un diplomático argentino de la época. Él hace la presentación ante el Comité de Descolonización y deja sentados los derechos legales que tiene la Argentina sobre Malvinas. Creo que acá alguien lo nombró, creo que es mi compañero allá, que a veces parece que lo más importante fuera que Malvinas está dentro de la plataforma continental o es la continuación de la cordillera. Si uno pudiera ver sin el mar, o sea, la cordillera va hacia Malvinas, hace la curva de Georgia y hay la punta que vemos en la Antártida, lo que nosotros decimos Antártida Argentina. Hay toda una continuación de la cordillera bajo el mar. Es real esto, pero no es fundamento. El fundamento está en la parte del derecho, como decía el compañero. O sea, lo más importante que tenemos nosotros son los papeles. Los papeles, digamos, en el lenguaje de hoy. Por derecho internacional, el legado de España, como también lo nombraron acá, es nuestro derecho sobre Malvinas. Lo demás viene a completar. Digamos. Por ahí es más fácil mostrar el mapa y ver que estamos tan cerca y reconocerlo como nuestro. Pero sí es importante porque acaso hay países uno al lado del otro y no se reclaman el derecho de las partes. Y sí están los papeles de por qué uno tiene X territorio. En el año 66, después del alegato Ruda, hay una onda descolonizadora en el mundo. El lugar donde hace la presentación es el Comité de Descolonización. Esto pasa después de la Segunda Guerra Mundial con mucha fuerza. Muchos lugares, muchas potencias, expotencias coloniales ceden a los reclamos de la gente que vivía en esos lugares en ese momento. Y la Argentina, bueno, empieza a dar pasos importantes para la recuperación a partir de ese reconocimiento. Es cuando se toman medidas para llevar la certeza del Estado a Malvinas. Para la gente que vivía en las islas, los herederos de la ocupación británica, recibían un barco por mes. O sea, un barco por mes llegaba a las islas con provisiones. No había conexión aérea con el continente. Y había los pocos aviones que viajaban de la Argentina por alguna emergencia, iban en los aviones. No había pista en Malvinas. Bueno, entre las cosas que decide la Argentina después de la aceptación de las Naciones Unidas es generar lazos concretos. Entonces lleva a las empresas del Estado, construye una pista que hace la Fuerza Aérea, que es la pista que sucede en 1982, la que todos muestran que bombardeaban los ingleses. Esa es la pista que se hizo en su momento, que hay una foto de la inauguración donde están las dos banderas. Y hay autoridades vestidas de aeronáuticos argentinos. Fui a una oficina. Claro, bueno, estaba claro, el ADE se instala, empieza a hablar de líneas aéreas del Estado, gas del Estado. ¿Qué año fue? A partir de 1966, a partir del alegato Ruda, se empiezan a dar estos pasos. Y hay dentro del gobierno inglés gente a favor, como pasaba también dentro de los gobiernos, no todos corren por el mismo lugar. Y hay partes que están totalmente en contra y sabotean constantemente esta iniciativa. Pero había una constante de Comodoro Malvinas, Salade, Claro. y por el gran pueblo de la Fuerza Aérea. Claro, porque la Fuerza Aérea hace el puente. La Fuerza Aérea es la que hace el puente. Y después sí había cambiado, imagínate que era una isla que recibía un barco al mes que venía desde Gran Bretaña a pasar a tener un vuelo semanal, o dos vuelos semanales. Y bueno, el ofrecimiento de la posibilidad, o sea, los argentinos en ese momento entraban a Malvinas, si quizás te pasó a vos, cómo entraste a Malvinas con una tarjeta. No había pasaporte. 75, con el documento de aquí. Claro, no había pasaporte, se otorgaba una tarjeta con una visa. Hoy hay que entrar con pasaporte como si realmente
te terminizan todo. Sí, es otro trato. Sí. Bueno, fueron maestras argentinas a enseñar castellano. Bueno, todos esos pasos que dio la Argentina en gobierno desde India hasta, digamos, hasta el último gobierno oficialista, se dieron pasos que se agregaron más cosas. Gobiernos militares también continuaron esa tarea. Ahí tenemos otra posibilidad de ver que distintas orientaciones, distintos momentos de la Argentina, el gobierno tiene una misma política. Continuar eso que había empezado en el 66. Sucede que en los primeros años 70, cuando ya Inglaterra se veía totalmente forzado a acercarse, por lo menos a compartir bandera por Malvinas, un sector, el sector más interesado en no entregar las islas, que ellos llaman el lobby de la Falkland Island Company, era prácticamente dueño y todavía hoy tiene la propiedad de toda la isla. Es una empresa que se quedó, una empresa colonial, que tenían los británicos ahí, que es dueña de todo. Bueno, ellos empiezan a sabotear este acuerdo, este posible acuerdo, porque todavía estaba creciendo. Y el gobierno inglés manda una expedición que se llama Expedición Shackleton, con el nombre de un expedicionario que fue a la Antártida muchos años antes, tenía ese nombre el barco, para averiguar la viabilidad económica de las islas. Y ahí es donde ellos empiezan a realmente tirar todo para atrás. Ven posibilidades de la riqueza de petróleo y gas y notan lo de la pesca. O sea, ahí ellos realmente empiezan a sabotear y también es en la parte generadora de la guerra. O sea, la única manera de consolidar la posición de las islas era tener una excusa. Después de la guerra, Gran Bretaña todo el tiempo se mantuvo en la isla y mantiene hoy día un ejército desproporcionado con lo que hay en el continente en cuanto a armas y aviones, como justificación del 82, que en cualquier momento nosotros volvemos. ¿No? Creo que todos nos reímos después porque no podemos volver, digamos, efectivamente no podemos volver. Este argumento es insólito y en forma de las causas reales hubo otras. El gobierno argentino tenía sus problemas y quería salvarse. El gobierno inglés tenía su problema y quería salvarse. La Marina Británica iba a pasar a desguace. Iba a pasar a ser solo una flota de submarinos dentro de la OTAN, porque la flota importante la tenían los norteamericanos. O sea, entonces también la inteligencia de la Marina Británica trabajó para causar la guerra. De hecho, cuando es la Operación Rosario, el gobernador sabía que venían a invadir. O sea, no era que se sorprendió. Los británicos sabían que iban los argentinos para acá. O sea, no fue sorpresivo. Lo único sorpresivo ahí fue cómo se realizó el operativo Rosario, muy raro, porque no pasó en ninguna parte del mundo, que vos vas a tomar una posición y como primera o segunda medida, porque la primera sería tomar esa posición, era no matar a nadie. Y no se mató a nadie. Argentina tomó la islas sin matar a ningún enemigo, ni militar ni civil. Murieron argentinos, pero no ningún ocupante de la isla. Se cumplió, o sea, se retomó la isla cumpliendo esa posición, esa directiva anterior. Tenía la falsa hipótesis de que si era una recuperación, de que si era incruenta la recuperación y íbamos a poder negociar y diplomáticamente los ingleses nos iban a devolver con el visto bueno a Estados Unidos, que bueno, era muy amigo de Galtieri, que le iba a decir, dale, sí, se las devolvemos. Entonces dije, bueno, no matamos a nadie, quizás sale todo bien. Y bueno, lo que hablábamos de Inglaterra, en Estados Unidos también había un grupo de sus poderes visibles y ocultos que apoyaba la recuperación de la Argentina y otro que visiblemente no. Con el transcurrir de la guerra, el grupo que no nos apoyaba es el que vence. Por eso Reagan va a Inglaterra 2 semanas antes de terminar la guerra. O sea, no, era como que si bien efectivamente Estados Unidos apoyaba, el apoyo definitivo con la presencia y a boca de jarro lo da cuando ya la guerra está definida. O
O sea, Estados Unidos también jugaba su juego porque si por alguna casualidad la Argentina llegaba a ganar, Estados Unidos iba a venir. Riga quizás hubiera venido acá. Hubiera sido fatal también, pero bueno, hubiera pasado eso. Cada país en ese momento juega su guerra, como nos pasó con Chile también. O sea, nosotros todos nos quejamos y bueno, con razón, pero si lo pensamos bien, es la única manera que podía entrar un país con el que habíamos prácticamente entrado en guerra unos años antes. Estaba totalmente justificado. La posición que nos horroriza de Chile, digamos, durante la guerra. Bueno, ahí se... Sí. Así de Pinochet. Claro. Sí, nosotros tenemos... Desgraciadamente hay como toda una historia, ¿no? De mismo cuando San Martín cruzó los Andes, había argentinos y chilenos saboteando ese paso, no queriendo, ¿no? Tenemos una gran historia de desencuentro asusada desde algún lado para que no nos podamos encontrar, para que en vez de no sé, que la realidad sea un lugar de unión que un lugar de división. No podemos trabajar juntos, somos dos países que estamos más cerca de la Antártida y no podemos trabajar juntos para eso. Hubo intentos, claro, también, pero por ejemplo el gobierno de Perón permitió una vez al presidente chileno, no durante el último, a un desfiló con el presidente chileno en una fecha patria, cuando Gran Bretaña tenía problemas con Argentina y Chile por la Antártida. Es una jugada política, se muestra fundamental y Argentina es el primero que le da la posibilidad de un lugar a Chile para que ponga una base. Dice, bueno, vengan, hagan ustedes también, porque es totalmente lógico que trabajemos juntos, Chile y Argentina, por la Antártida, que compartamos gastos, ninguno de los dos es potencia mundial, que compartamos los gastos para mantener nuestras posiciones en esos lugares. Digo, cuando fue esa posibilidad de la guerra con Chile, que el Reino Unido fue el juez que determinó la diferencia que había con Chile, fue el tema de esas dos islas que en realidad representaban una proyección hacia la Antártida. Y el tema es que Chile se quedó, es decir, el Reino Unido le cedió esas dos islas a Chile para que Chile tuviera esa proyección a la Antártida. Sí, por eso digo, no podemos salvar nuestras diferencias al beneficio de ambos. ¿Te acuerdas que después de Inglaterra terminó interviniendo el Papa en ese momento, que fue el que resolvió realmente? Eso, claro. Eran Víctor, y nuevas. No. 3 islas. Eso nos complica, no nos ayudó en la guerra del 82. Chile no trabajó para nosotros, posiblemente el pueblo chileno sí, pero el gobierno de ese entonces no. Y bueno, así fueron las cosas, la ayuda fue para. Pero por ejemplo, como salvedad, algún barco de la Marina chilena participó en el rescate del sobreviviente de los Grandes. También muchas cosas que no se nombran, pero es para tener en cuenta. Bueno, el apoyo de Perú. Sí, no, yo milito Malvinas prácticamente al volver. Y una cosa que rescatábamos los compañeros de ese momento, que nos costaba mucho, porque claro, todo el mundo odiaba a los militares y nosotros hablábamos de verde, pero no reivindicando a Galtieri, sino que habíamos sido soldados durante la guerra. No es la manera, teníamos, hoy todos tenemos remeras que dicen cosas de donde pertenecemos, pero en ese momento no teníamos. Y lo único que teníamos para identificarnos era la ropa similar a la que habíamos usado cuando estábamos combatiendo. Claro, ahora tenemos cada grupo tiene ciertas camperas del centro que participo, bueno, esto las hago yo en el lugar. En esa época no. Y explicar eso, que algo que nosotros notamos al volver, porque nosotros sabíamos menos de Malvinas que la gente que había estado acá, menos de lo que había pasado en la guerra que la gente que había estado en el continente. Nosotros no teníamos noticias, no veíamos la radio, no veíamos diario. Lo único que sabíamos era lo que veíamos, hasta donde llegaba nuestra vista.
el lugar donde estábamos. No sabemos que pasaba 50 kilómetros para allá. Lo único que consideramos es la Argentina, por la pared de Vos sabés que hubo estudios, Rodolfo Terraño en un libro. Me animo acá a hablar de autores porque sé que todos los que van a hablar claro, pero a veces le doy charlas con más chicos y tengo ganas de nombrar, pero nadie me va a conocer. Rodolfo Terraño escribió un libro sobre el tema de la prensa, pidiendo él, ¿no? Explicando que mintió más el gobierno británico que el argentino. Acá la cuestión se da en cómo el siguiente paso, cómo pasa. La información del gobierno argentino iba a las centrales de prensa. ¿Qué pasaba después? Al querer vender el sensacionalismo, había una competencia porque él vendía más revistas o diarios con noticias de la guerra, se sobredimensionaban muchas cosas y se confundían otras. Que lo más grave realmente estuvo ahí. Por ejemplo, hay un trabajo de su seudónimo era François Lepot, escribía columnas para el diario Clarín, estaba destacado en Londres durante la guerra, y él escribía columnas llamando la atención sobre qué pasaba allá. Nadie, por supuesto, es hermoso leerlo hoy, habiendo vivido esa época, porque él detallaba que allá estaban, no podían parar de trabajar, porque estaban desesperados por lo que estaba sucediendo, y teniendo miedo de cualquier movimiento que hiciera la Argentina que ellos lo descolocara de nuevo. O sea, había mucha tensión. Pero los pasos que daba el gobierno eran totalmente tontos y no aprovechaba todas las oportunidades que tenía. Por ejemplo, nosotros estábamos en plena guerra y el ministro de Economía argentino, Alemán, dice en el programa de Neustadt, le asegura a los acreedores de la Argentina que a pesar de que Argentina esté en guerra, nosotros íbamos a seguir pagando la deuda externa. Bueno. Una preguntita, no sé si ya lo dijeron lo que estaba haciendo de ayudante. ¿Hablaron sobre la diferencia de veteranos y No llegamos. Estamos ahí, estamos cerca. Estamos cerca. Está por terminar la guerra. Lo que vos estás diciendo, esto que acabas de decir, es que hay un sector entrevista que existió durante la guerra y que existe en este momento. Hay un sector, no sé, por ahí socioeconómico que tiene que ver con el entrevismo, que no piensan que las Malvinas son argentinas, digamos, el que sigue pagando la deuda externa, por ejemplo, ¿no? Yo ahora, bueno, lo que puedo contar después, Pero vos decís que alguien nos dijo que iba a seguir pagando la deuda. Que les diga que cumplir sus Sí, la obligaciones. seguimos pagando. Claro. Porque además seguimos con la ley de entidades financieras, Exacto. ideada por Martín Dios, y sancionada en la dictadura, que con el ingreso de la democracia, ningún gobierno la tocó. Evidentemente hay muchos intereses repartidos para que no la toque. Le guste o no le guste a quien esté acá o a quien esté en todos lados, no me lo digo, porque Argentina tiene el rojo bancario por girar el rojo y por el costo de las tarjetas que se pagan el mínimo, que usted está diciendo, las tarjetas América Latina se pagan el mínimo. Perdón. No, pero estaría bueno que el compañero termine de hablar. Claro, eso es lo que yo iba a aclarar. Yo iba a aclarar eso. A mí me toca coordinar las preguntas de lo que ustedes quieran hablar. Dejemos que el compañero termine de hablar. Está bien, Lautaro, lo que me estabas ayudando. No entiendo eso. Dejemos que el compañero exprese todo lo que tenga de contenido para contarnos y después yo cuando les pido digan el nombre si yo no me acuerdo y yo los anoto y una pregunta puntual, digamos, para que se conteste una pregunta puntual, no extensiones largas, pero una pregunta puntual. No, igual es La palabra es tuya. totalmente entendible porque
lo que yo trato, bueno, creo que también Juli cuando hace su relato, es mostrar todas las ventanas y puertas que tiene el tema Malvinas. Y que nos muestra a veces continuidad, pero no continuidad de beneficio para los argentinos, sino todo lo que nos perjudica. Nosotros éramos, cuando volvimos, nos armamos los primeros grupos, éramos muy jóvenes y muy poca experiencia política. Y teníamos que salir a pararnos adelante que venían gritando de antes de la dictadura, a plantear cosas desde lugares insólitos. Pero teníamos lo que había pasado ahí y este tema de Alma venía a contar un montón de cosas. Cuando Argentina va al Comité de Seguridad de Naciones Unidas que funciona, que con todas las potencias más 2 o 3 invitados, todos votan en contra de Argentina. Nadie vota a favor, ni los rusos, ni los chinos, ninguno. El único que vota a favor es Panamá, que es la invitado, siempre el invitado. El único que vota a favor de Argentina es Panamá. Es más, las potencias como China y Rusia se abstienen. Te das cuenta que ahí hablamos de las conveniencias de los países. China consigue, a posteriori, que abrir una negociación con Gran Bretaña por una de las islas que tenía la Gran Bretaña ocupada y recupera eso China. O sea, también los países juegan sus juegos cuando uno está jugando el suyo y bueno, pero lo que pasaba con Alma nos muestra a nosotros que el gobierno no trabajaba coordinadamente, porque si decimos, bueno, François Lepot llamaba la atención de Inglaterra diciendo, si acá Argentina deja de pagar la deuda externa, son un despelote bárbaro, porque los países a los que nosotros le debemos le iban a reclamar a Gran Bretaña, ¿qué estás haciendo? No nos pueden pagar. O sea, no ejercíamos toda la presión, o sea, no declaramos una guerra total. Porque como decía Juli, la idea original fue que tuvo bien planeada, el operativo Rosario se concreta, porque la idea era retomar las islas, dejar una pequeña dotación casi de policía y volver a plantarse en la ONU. No mandar 10.000 soldados. Como Gran Bretaña lo sabía de antemano, porque pasa una cosa insólita, en 2 días hay una flota saliendo para acá. Es imposible cuando pregunten a cualquier persona de la Marina, armar una flota de 100 barcos. Más de 100 barcos, una movilización marina como no hubo desde la Segunda Guerra Mundial. Se prepararon y salieron. En 2 días estaban ya viajando para acá. A mitad de abril, Gran Bretaña recupera la Georgia. No es que el 1 de mayo fueron los primeros bombardeos y el desembarco en San Carlos fue a mediados de mayo. Pero ya a mediados de abril Gran Bretaña estaba en Georgia plantado, cubriendo su propia retaguardia, porque entre Georgia y Malvinas se instala la flota a mucha distancia del continente donde llegaban aviones, de hecho llegaron, pero era muy difícil hacerlo con continuidad. Quizás podemos parar acá un poco porque nos queda como qué pasó después de la guerra. Y bueno, todo este relato que hizo Juli, que le agregué yo, es como mucho tiempo y por ahí tienen alguna o acotación o alguna pregunta sobre esta parte. Bueno, levanten la mano y digan. No llegamos. Enrique quiere Nos quedamos en las respuestas. Sí. Enrique, Alicia, ¿alguien más? Daniel, Lina. Daniel, ¿vos querés? ¿Te anoto? Sí, claro. Bueno, Enrique, te escuchamos. Si pásense el micrófono. No, ahí para. Creo que siempre. No, nada más quería agradecer al compañero y a Juli, porque realmente nos desasna, nos desasna con respecto al tema Malvinas. Pero además quería agregar algo que se me ocurrió por el muchacho, que la ingenuidad
Argentina una ingenuidad que yo presuntamente considero que es maliciosa, alguna razón debe tener esa ingenuidad, de no darse cuenta de que todos son más piratas que los piratas. Porque cuando vos relatás el concierto de naciones, inmediatamente con la guerra y después de ella, con respecto a la economía, con respecto a todas las vituallas que están en Malvinas, es realmente llamativo. Y muy llamativa la mentira de los gobiernos sucesivos de nuestro propio país, que son realmente citados. Alicia, Vamos juntando preguntas. sí, ustedes contestan en el orden que quieran. Una es la pregunta que yo te había hecho al principio y la vuelvo a repetir porque no quería tarde. ¿Cuál es la diferencia entre veteranos y excombatientes? Esa. Y la otra, si es posible, a lo mejor lo dijeron cuando yo estaba como ayudante de cocina, si en algún momento tenés ganas, no sé, de contar, sabemos que la experiencia de Malvinas fue terrible, en muchos sentidos. Si tenés ganas de contar algo de eso, estaría bueno. Bien. Lina. En cuanto a lo que vos dijiste de que acá nadie duda y todos estamos de acuerdo, es decir, a mí siempre me preocupa la cuestión de entrevista. Quería agregar una pequeña anécdota. Yo trabajaba para una importantísima compañía petrolera anglo-holandesa. También es el empleado de esa empresa. ¿Cómo? También es el empleado de esa empresa. Bueno, sí, por eso. Yo estaba en contacto con los extranjeros que llegaban, porque yo enseñaba español, y entonces uno de estos ingleses le dijo en un momento, bueno, acá todo el mundo sabe, nadie piensa en este país, en Argentina, que las Malvinas son argentinas. Nadie piensa. Entonces yo hice una recorrida por quiénes eran las personas de esta compañía anglo-holandesa con la que él estaba en contacto, los argentinos de esta compañía anglo-holandesa con la que él estaba en contacto, y que lo habían convencido de que en Argentina a nadie le interesaban las Islas Malvinas. Por eso hablo de un sector socioeconómico digamos, de argentinos que en realidad tienen una mentalidad extremista y que no, lo que interesa no es lo que interesa en los intereses del país, sino Daniel. Bueno, el tema de la guerra de Malvinas, que fue indigna la acción de guerra, porque si hubiese sido un gobierno elegido por el pueblo, realmente lo hubieran pensado bastante y no lo hubieran declarado, salvo que sea este gobierno que estuvo desde 2016 a 2021, pero que la declararon una dictadura genocida, como la declaró, no la hizo por patriotismo, sino para tapar los actos aberrantes que venían cometiendo y para perpetuarse en el poder. El patriotismo, además cómo terminó la guerra, porque siempre con eufemismo, los ceses de hostilidades, no rendición. Tampoco hubo declaración. ¿Cómo? Tampoco hubo declaración de guerra. No, ponele. No, tampoco. Pero cuando se firma ese cese de hostilidades, el Menéndez, que era el jefe de la tropa argentina, está con la boca anunciada como un espejo, afeitado y pelado a la bobina, y Jeremy Moore, el general inglés que estaba a cargo de la fuerza italiana secreta, estaba todo embarrado, sucio y prohibido a trabajar. Y a los ingleses no les llevaban las mujeres como llevaban a los militares argentinos, y se las llevaron a la alta especialidad. No podían estar en sexo.
hasta eso, que está tapado normalmente. Pero bueno, eso. No sé, ¿alguien más quiere preguntar algo? Claro, contesta. Hablemos de los excombatientes quizás primero. Pero vos. Sí. Bueno, mi derrotero en Malvinas. Yo en el año 82 hice el servicio militar. En clase 62, así en 1962. El servicio militar me toca en el 81. Entro en marzo aproximadamente del 81. Bueno, en ese momento, bueno, yo creo que no tengo que explicar casi nada que era, cómo se vivía el servicio militar. Yo tenía la particularidad mía que yo había dejado de estudiar y mi viejo me agarró de la mano, me llevó a mi ministerio de trabajo y me dice, bueno, ahora a trabajar. Y bueno, en ese momento había posibilidad de conseguir trabajo rápidamente, no el mejor trabajo, pero el que podía, ya que no tenía estudio secundario, y empecé a trabajar. Y me gustó porque tenía plata en el bolsillo, o sea que me encantó trabajar. Iba de un trabajo a otro. Ya para el año 80 decido volver a estudiar. Seguir trabajando y estudiar de noche. Pero yo me había cansado, entonces veía con buenos ojos el servicio militar de un año como lo tomaba como un año de vacaciones. No voy a hacer algo que no vengo haciendo, porque estaba podrido de. Yo estaba cansado de trabajar y estudiar, prefiero ir creciendo su año. Pero bueno, tenía 17 años, tampoco era tan culpable. Entonces me fui con bastante buen ánimo a entrar al servicio militar, no entré con mal ánimo. En aquel momento casi todavía estaban las dos versiones, perdés un año, te decía la gente más grande, y otros decían, ahí te vas a ser hombre. Bueno, eran los conceptos que venían de antes, de la época de mi viejo, de mi tío, bueno, lo que todos nos decían. O vas a hacer muchos amigos, que de hecho me pasó, que sigo viendo con gente que no estuvo en Malvinas, pero hizo el servicio militar conmigo. Cuando uno que queda en Malvinas conmigo también me veo. Pero bueno, ahí se comparten tantas cosas y en este, entre comillas, esfuerzo de los jefes por generar lo que ellos llaman espíritu del cuerpo, uno sufre todos juntos, a todos les pasa todos juntos, entonces se genera mucha amistad, ¿no? Se comparten horas de guardia, cosas, no tienen que seguir sin parar. Yo viví una cosa particular con otro grupo de compañeros míos en marzo, principios de marzo, fines de febrero. Galtieri hace un asado en La Mamba, por ahí alguno lo recuerda. ¿Se acuerdan que yo cuando entro estaba Viola de presidente y era a su vez comandante del ejército? Hay un golpe interno por el cual Galtieri desplaza a Viola en diciembre del 81. ¿No? Yo estoy diciendo el regimiento de Patricio, que nosotros éramos, en ese momento creo que sigue siendo escolta, en ese momento se llamaba comandante y jefe del ejército, hoy es jefe del Estado Mayor, el nombre. Éramos el granaderos escolta del presidente y Patricio soy el jefe y además jefe escolta de la autoridad de acá de Cava también. Bueno, o sea, todas las actividades tanto de Viola como de Galtieri nos tocaba a nosotros aparecer ahí, vestido de gala, participamos y todo el año hubo mucho movimiento, con Viola hubo, pero con Galtieri era la visita de un militar latinoamericano, norteamericano, constante al edificio que está ahí en Madero, que hoy es el Estado Mayor. Nosotros íbamos a recibir con honores a las personas en general que venían. Y era muy común, toda la semana alguien venía, o sea, había mucho movimiento. No sé si se acuerdan también que Galtieri se era caminar por la avenida Santa Fe. Era una cosa de prensa, ¿no? Como que podía caminar libremente sin cuestionamiento. Hay fotos de eso, o sea, caminar por allá, pero era una cuestión de venderse, ¿no? De vender el gobierno y la situación, como que estaba todo bien.
Hay publicaciones en febrero, en enero, llamando la atención sobre el tema Malvinas. Entrevistas como Siete Días, días como La Prensa. No anuncios, pero poniendo el tema. Yo tengo por ahí, pero encontré de casualidad, una tapa de 7 días de febrero del 82 y tiene la pregunta: ¿y si recuperamos las Malvinas? Yo en ese momento no lo había notado. Pero, o sea, había, o por ahí en el alto periodismo, había indicios de que algo podía pasar. O sea, no era descabellado. Y bueno, había movimientos de que eso pasara. Igual en el servicio, yo esto me entero después. Mientras pasaba el servicio militar, para mí era como algo más. Me toca. La idea es un asado, no me acuerdo. Un motivo era si inauguraba un cuerpo de ejército en La Pampa. La ciudad de Inglaterra cumplía 100 años, que una ciudad que eran 4 cuadras, muy colonial, en el medio de La Pampa. Y ahí en ese casa se asado. Unas carpas que estaba el equipo del mundial, todos los actores, bueno, todos los políticos, todos los sindicalistas, todos. O sea, no era que. Hay una película que se estrenó hace unos meses que muestra la vida cotidiana durante la dictadura. Cómo vivíamos todos durante la dictadura, los que no tenían familiares que habían desaparecido. O sea, que había una cotidianidad casi normal, a pesar de lo que estaba pasando, de lo que había pasado recientemente. Y eso lo vivíamos nosotros, no lo llegabas a notar. El regimiento al que yo pertenecía todavía está en Palermo. Nosotros cumplíamos distintos servicios. Uno era guardia en el Estado Mayor, porque éramos custodia del comandante. Guardia en un cuartel. Una semana le tocaba a cada compañía un servicio. Una semana era ceremonial, cualquier cosa de desfile le tocaba a esa compañía. Y en una semana que se llamaba operacional, que salíamos con 2 uniformes a dar vueltas. No hacíamos nada. Yo creo que una vez sola nos paramos en una calle a pedir documentos para el coche. En un año, digamos. No hacíamos nada. Dábamos vueltas. Para nosotros era muy divertido. Salimos a pasear. 2 uniformes llenos de soldados. Generalmente yo tenía un jefe que también nos llevaba por lugares lindos. Un día estaba en la casa de un familiar donde estaba un primo que había sido detenido como en la previa de la dictadura. Perseguido, por cuestiones políticas. Y en un momento me dice: ¿sabés qué es eso? Eso es la consigna del terror. Bueno, yo, la verdad que tenía, que sabía, pero era un concepto que me quedó flotando, pero no entendía de qué se trataba. Después me di cuenta de que, la consigna del terror era la presencia en la calle de los soldados. A pesar de que en el 81 ya no había enfrentamientos armados, mantenerse a la vista de las personas. Estábamos acá. Y nosotros, tocamos cumplir esa función sin saber. Claro. Y así llegamos al 82. Yo estaba de Franco en el 82. Cuando voy a La Pampa, ese grupo, que era una sección, 25 soldados, habíamos ido. Cuando volvemos al cuartel, el regimiento se había dividido en sectores que iban a estar así hasta el final, hasta que nos fuéramos todos debajo. Íbamos a cumplir la misma función durante 2 meses y pico. Se habían olvidado de nosotros, no estábamos en una lista. Entonces, no sabían dónde meternos. Si uno te encuentra, las cosas son totalmente ridículas. El jefe del primer cuerpo de ejército que está en el mismo espacio era en ese momento Cristina Nicolaides. Después fue presidente. Antes era Bussi, que fue el que estuvo en Tucumán en los años en la primera parte de la dictadura. La guardia de patricios todas las mañanas se presentaba al comandante del primer cuerpo. Durante un tiempo, la mañana era el saludo de Bussi, y después nos tocó con Nicolás. Bueno, como nosotros no teníamos función, nos dieron a todos uniformes nuevos, de verde, de festina nuevo, y lo único que hacíamos era todas las mañanas nos presentábamos en Nicolás como la guardia entrante. Pero éramos siempre los mismos. La mayoría de esos 35 se iban a la casa. Por ninguno entraban 2 o 3. Entonces yo iba al cuartel cada
10 días. Y un día que todos los días presentarme e irme, y un día me quedaba 24 horas. Pero por un error de ellos, administrativo y ridículo, y hoy te podés reír de eso. Y es por eso que me agarra el 2 de abril, me agarra en mi casa. Yo me entero en el barrio, yo vivo en Parque Patricio, me entero en el barrio de la recuperación de las Malvinas. Y tengo más presentes los comentarios de mis amigos, de mis viejos, de los vecinos, que lo que pasaba en el cuartel. Como dato también risueño a esta altura, estuve acartelado para el 30 de marzo. La manifestación Paz, Pan y Trabajo del 30 de marzo. Nosotros estábamos adentro del cuartel, encerrados, por si había un inconveniente que había que salir a la Plaza de Mayo. Nosotros nunca nos habían entrenado para reprimir en las calles. Siempre nuestro entrenamiento fue de combate en el terreno, digamos. Ni siquiera en localidades. Tuvimos una pequeña, un día, una noche, como una práctica que tenía que ver con, se podía hacer la guerra contra la subversión, pero generalmente era una guerra más normal en el campo abierto. Estuvimos acuartelados, vosotros no nos llamaron, no pasó nada. Viví esa situación, después estuve en mi casa, me veo y recibí el comentario. La mayoría de la gente entendió que estaban todos eufóricos, pero todos nadie veía con desagrado la palabra que usó acá la compañera, que era ingenuidad. Sí, ingenuidad o él. Bueno, en realidad yo recuerdo siempre la retomo, creo que todos de alguna manera puede decir que fuimos ingenuos, que creímos, pero bueno, porque no tampoco no es culpable. Nosotros, el grupo que fue a Malvinas conmigo, nosotros tuvimos tiempo de avisar a casa, tuvimos tiempo de charlar entre nosotros antes. Todos lo dábamos como alguna normalidad, nosotros éramos soldados, pero éramos soldados del país, podía entrar en guerra, nos tocaba ir a la isla, no había mucho que pensar. Nadie dijo, no, porque aquí es malo, nadie se lo cuestionó. Ninguno. Con la edad que teníamos nosotros y la violencia previa, yo había estado preso por portarme mal en el cuartel, y tú conocí gente que tenía más, entre comillas, más conciencia de lo que pasaba en ese momento, porque tenían familiares o que eran militantes políticos, que habían sido desaparecidos, que habían tenido que ser exiliados. Entonces había alguna cosa. Y en los años previos también, creo que por ahí se acuerdan, revistas como Hijas de Satiricón todavía seguían saliendo durante la dictadura. Eran de baja venta, Mendano, que había un montón de gente de Dolina, Abdelvaya, Guimbo, trabajando todos en esas revistas. Y esas revistas se vendían en el kiosco de la esquina, en plena dictadura. Bueno, Jorge, perdón. Y el humor empezó sobre el final, pero sí salió. Te hago una breve introducción, porque había dos preguntas que me parece que hay tres preguntas que a mí me quedaron en la cabeza que quizás las podemos retomar. Una era, un cachito, la diferencia entre excombatiente y veterano, que estaba buenísima. Y después, una que me parece que se puede unir, que tiene que ver con, no todos estamos de acuerdo en que las Malvinas son argentinas, era como una hipótesis. Y por otro lado, el tema de la ilegitimidad, digamos, de la gesta o de la guerra de Malvinas por ser ejecutada o conducida por la dictadura militar. Esas dos cositas. Por un lado, me parece que... Sí. Estamos por ordenar por eso. Esa cosa no tiene nada que ver. No, está buenísimo. Igual porque van viniendo cosas a la cabeza. A mí me parece que hay algo interesante que es lo siguiente. Primero, no todos estamos de acuerdo con que las Malvinas son argentinas. La clase dirigente de la Argentina, gran parte del poder económico en la Argentina, que responde a intereses extranjeros, del gran capital financiero, del imperialismo, no tiene ningún tipo de interés en que las Malvinas sean argentinas. El único interés que tienen es en hacer negocios con las grandes potencias, sea Estados Unidos, sea Gran Bretaña o sea la potencia que sea, porque eso es lo que les da su rédito económico acá. Que es gente que tiene DNI argentino, pero no son argentinos. Son personas tipo Caputo que viven acá, pero en realidad lo único que quieren hacer es sacar la mayor cantidad de riqueza posible y tienen sus propios dueños y amos que no son, que no es el pueblo argentino, no responden a los intereses de nuestro pueblo.
En cambio, el pueblo argentino, con sus distintas ideas, con su distinta trayectoria política, incluso con ideologías distintas, estamos de acuerdo en que las Malvinas son argentinas. Estoy hablando del pueblo llano. Vos vas al kiosquero de acá, vas al encargado del edificio, vas a tu vecino y en general vos le preguntas si las Malvinas son argentinas y nadie va a dudar en decirte que sí. Entonces ahí hay una diferenciación entre quienes ejercen el poder, quienes son la clase dominante, política, económica, y nosotros, los simples mortales, que creemos en la causa justa de la soberanía de la Argentina y que peleamos por esa soberanía. Me parece que lo mismo pasa en gran medida con la cúpula militar, que me parece que poco interés tenía Galtieri en recuperar las Malvinas, o se habrá comido un cuento de los yanquis diciéndoles, no, sí, bueno, que vamos a apoyar, cuando lógicamente el imperialismo funciona por bloques de poder. Estados Unidos está completamente alineado, o Gran Bretaña está completamente alineada a Estados Unidos y son un bloque de poder prácticamente indisoluble. Y en todo caso, si las Malvinas las recuperábamos para los yanquis, era simplemente cambiar el collar, no ejercer soberanía efectiva. Porque, ojo que hay relatos al estilo Villarroel, que tiene un discurso muy parecido al de Galtieri, que, bueno, no, nosotros no, con los británicos nada, pero con los estadounidenses podemos llegar a recuperar las Malvinas, bueno, eso, especulan con eso, ¿no? A ver, a Estados Unidos no le interesa la soberanía argentina para nada, somos su patio trasero, le interesa tener sus bases militares acá y disputar el Atlántico Sur, que es la próxima guerra que se viene. Ahora vemos la guerra mundial en Medio Oriente y vemos a Estados Unidos peleándose con China y usando a todos sus proxies y peleándose en distintas partes del mundo, en Ucrania, con Rusia, en Medio Oriente, etc. La próxima es el Atlántico Sur. Es el Atlántico Sur y la Antártida. Entonces, todos están poniendo la cabeza en cómo se reacomoda el escenario geopolítico en ese sentido. Entonces ahí me parece, como volviendo a esto, el pueblo argentino cree en la causa Malvinas. Y ese mismo pueblo que creyó en la causa Malvinas en el 82, 2 días antes de salir a la plaza apoyando la recuperación de las islas, había salido en la multipartidario con la CGT, con Ubaldini, etcétera, 30 de marzo del 82, había salido a la plaza, lo decía vos, Jorge, por eso me vino a la cabeza, en contra de la dictadura, totalmente, fuertemente reprimido por la dictadura, y ese mismo pueblo que salió a la calle 2 días antes de la recuperación de las islas, después volvió a salir a decir, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Y lo abucheaban a Galtieri en la plaza. Entonces, me parece que esta operación, que para mí no es ingenua, yo creo que todo tuvo un propósito de que la guerra la declarara la dictadura militar, termina generando esta idea de que no es legítimo reclamar nuestra soberanía sobre las islas, o que no fue legítimo porque lo condujo la dictadura militar, cuando en realidad la causa Malvinas es una causa eterna del pueblo argentino, más allá de lo que pase con su dirigencia política. Que como vos bien decías también, después de la dictadura, el plan económico pergeñado en la dictadura por Estados Unidos, por el Plan Cóndor, etc., continúa en democracia. Porque la ley de entidades financieras sigue, y porque en los 80 y en los 90 se dio un proceso de desnacionalización, de privatización, de no solamente socavar el orgullo nacional desde lo espiritual y desde lo ideológico, por eso todos los relatos de Malvinas ya fue, no se puede recuperar, ni siquiera son nuestras, es ilegítimo nuestro reclamo, se combinan con políticas muy concretas, materiales y económicas que tienen que ver con desguazar al país. Entonces hay un soporte, para mí, ideológico en ese sentido, que se da post-Malvinas, en la posguerra, de decir, bueno, lo argentino ya fue. No podemos ser un país soberano, no podemos pelear por nuestra soberanía, ni sobre las islas, ni sobre nada. Mejor
sigamos ocupando el lugar del país periférico, subdesarrollado, dependiente, y acoplémonos a los designios del imperio. Yo creo que ahí hay como una continuidad muy importante y que Malvinas sirvió para eso, porque era en definitiva la democracia inglesa contra la dictadura argentina. Nos terminan metiendo en esa encerrona. Entonces, bueno, nosotros no tenemos que correr de ese lugar. Bueno, sí, perdón. No, hay dos más. compañeros que Lautaro. Bueno, y después quedaba la pregunta, perdón, y eso era como para unir, era un poco como una reflexión acerca de los dos comentarios. Y después que hablo de los excombatientes, que lo que es interesante también. Hola, Lautaro. Yo creo que Argentina va a volver a tener la soberanía sobre las Islas Malvinas, pero hay algo que me preocupa porque yo quiero una soberanía real, no una soberanía que después los recursos pasen a manos de los yanquis. Porque hay algo que está especulando mucho el nacionalismo de derecha, que es eso, para que pase a jurisdicción argentina, pero con los recursos a manos de Estados Unidos en esta alianza geoestratégica. Y algo está pasando más o menos así, porque hace poco Gran Bretaña, porque más allá que en ese entonces con la Thatcher tuvieron posición, la Thatcher también hizo que Gran Bretaña, por su política económica y antiobrera, pase con el paso de los tiempos, después incluso de su gobierno y demás, a tener un rol hegemónico de cuarta. Hace poco, un canciller o ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, tras un conflicto que tuvo dicha potencia y perder unas colonias, islas que eran de un país africano y que tuvieron que devolverlas, dicho ministro fue a Malvinas a decirle a los colonos: no se preocupen, no vamos a dejar estas islas. Pero el problema era que sí están preocupados de perder el control, porque están pasando militar, están en su situación militar y económica y política, está entrando en deterioro, dice la palabra, ¿no? Terriblemente. Y justamente también por un conflicto de intereses, donde Trump quiere subordinar a Europa a su régimen, vemos que incluso hay sectores dentro del Partido Republicano que chantajean a Gran Bretaña con eso. Incluso un diplomático de las Naciones Unidas de Israel, un país que también vota en contra de la soberanía en Argentina, también chantajeó a Gran Bretaña con eso por cuestión diplomática, porque Gran Bretaña o el gobierno actual no quiso apoyar la ocupación en Cisjordania. Entonces, bueno, hay un sector del nacionalismo de derecha que está especulando con eso. Pero mi pregunta va más allá. ¿Cómo podemos desde este lugar apostar por una soberanía real de Malvinas y no caer en este nacionalismo de derecha que quiere una jurisdicción pero sin soberanía real? Porque al final es nacionalismo con Z, ¿no? De cotillón, ¿no? Igual si yo hago una diferencia entre nacionalismo y patriotismo, pero bueno, eso. Bueno, tenemos la pregunta. Lo escuchamos a Enrique. Buscamos, Es que si no nos olvidamos lo que nos preguntan. Bueno. No, habría una cortita de responder, que es la duda que tenía acá la compañera, de la diferencia entre excombatiente y veterano de guerra, que en realidad es de sentido. Pasando los años, los veteranos no queríamos ser tanto excombatientes porque entendíamos que seguíamos combatiendo. Entonces preferíamos la palabra veterano, porque decían, si no combatientes, para no hacer hincapié sobre la palabra combatiente, bueno, preferíamos la de veterano, pero es indistinto, porque tenía que ver mucho con las denominaciones que uno pone, creo, de organizaciones sin fines de lucro en su ciudad o en su barrio, y sale la primera denominación de los que la formaron, digamos. Nosotros acá en el 80 y el final del 82 se crea, nosotros éramos centro de soldados, porque no queríamos en ese momento que hubiera nadie que no fuera Colimba, soldados combatientes en Malvinas. Esa era la denominación. Y bueno, para mí, por ejemplo, en este caso, lo de las denominaciones me atravesó el tiempo,
mi hijo más grande vio ese proceso porque nosotros, a mis primeros compañeros de militancia, y 20 años después me encontró militando con gente que venía de las Fuerzas Armadas, que estaba afuera y que venía de las Fuerzas Armadas. Yo, pero, ¿cómo puede ser? Viste, no lo entendía. Yo también, yo lo vi positivo para mí porque pude escuchar experiencias de la gente que había sido formada adentro y que también tenía su propia guerra de Malvinas, y con tantos problemas como tuvimos los que apenas terminó la guerra fuimos a parar nos volcaron en la sociedad de vuelta, digamos. Habían tenido y convivir con ellos, militar con ellos, y dentro de ese grupo encontrar gente patriota, nacionalista, de izquierda, un universo tan igual que el otro, solamente que habían sido formados entre las Fuerzas Armadas. En un primer momento hasta me compadecía de algunos de ellos, porque era gente que había estudiado en la ESMA y había entrado después del golpe militar, 14 años o 12 en algunos casos, a hacerlo en el liceo, digamos, la secundaria, dentro de la ESMA. Si bien tenían la cabeza hecha con la postura política de la dictadura militar, no habían tenido ningún tipo de participación en la represión ni nada. Y muchos de ellos eran más chicos que lo que estábamos haciendo en la película. Había cabos de la Marina de 17 años que estaban en la película. Muchas, las escuelas militares, todas mandaron a su último año. O sea, como que mandaron los chicos de sexto. De una escuela mandamos a una división de sexto, la mandamos para la guerra. Claro, digamos, el último año, ponerle de la escuela de oficial de Sargento Cabral, ellos como política querían que una unidad de ellos estuviera en Malvinas. Dentro de las fuerzas, por ejemplo, todos querían estar, porque querían que su sello esté ahí. Pero ninguno pensaba en la guerra, los oficiales tampoco sabían que iba a haber guerra. Los oficiales no de altísimo rango, pero no lo sabían. Los pilotos de la Fuerza Aérea, que tan notablemente participaron en Malvinas, y hoy hacen video de cómo trabajaron y atacaron a la flota y los yanquis copian para hacer las películas, ellos empezaron a practicar cómo atacar desde un avión a blancos en el mar el 1 de abril, el 2 de abril. No es que venían practicando de antes. Se enteran ellos de la recuperación de la Marina y empieza la práctica, porque ellos no tenían. La Fuerza Aérea estaba entrenada para la guerra con Chile, para atacar blancos en tierra y en los sumo en la montaña. No tenían entrenamiento, y además había un problema de jurisdicciones. La Marina tiene su propia Fuerza Aérea y, o sea, no podía la Fuerza Aérea, creo que eran 6 kilómetros de la costa, pasar ese lugar, porque esa era la jurisdicción. Bueno, y se boicoteaban a veces. Claro. Sí. Bueno, una cosa que en un punto hubo un tipo de solución post-Malvinas porque se notaba, no había un comando conjunto. Por eso ya cuando todos hacían lo que se cantaban pelotas. Por ejemplo, para proteger el aeropuerto se instalaron baterías antiaéreas. Como se necesitaban muchas, hubo baterías antiaéreas de las 3 fuerzas alrededor de la pista y en el pueblo. Bueno, una vez acá hubo distribuidas. Resulta que cada batería, para medirlo, para calcular el disparo, para repeler un ataque, tenía su propio sistema de medida y de alerta. Se dieron cuenta el 1 de mayo, el día del primer ataque, que todos hacían cosas diferentes. Tuvieron que juntarse el día posterior, juntar y armar un código en común. Eso se hizo el 2 de abril, el 2 de mayo, en plena guerra. O sea, porque se daba una orden desde el puerto argentino que estaban en los radares y cada batería respondía diferente, porque tenían un método de trabajo diferente y eran todos del mismo país. O sea, hubo muchas cosas que después terminaron siendo, no digo proezas, pero terminaron generando
cosas positivas. Ahí se dieron cuenta que era una cagada lo que estaban haciendo. Y eso, bueno, quedó como experiencia. Pero Muchos se van de la fuerza. hablando de la desmagnificación, claro, lo que dice Juli, cuando vuelven, los oficiales no, de las tres fuerzas, pero los suboficiales son prácticamente obligados a salir de las fuerzas. Empujados a irse. Y uno de afuera diría, ¿quién quiero que me enseñe? ¿Qué más experiencia tiene? Si vos querés ser militar, que mi jefe sea un veterano de guerra, tiene que ser mucho prestigio. La fuerza los expulsó, que los oficiales es el contacto más directo con el soldado o el principiante. Lo fue expulsando, lo fue empujando hacia afuera, con los bajos sueldos. Los ninguneaban mucho a nivel como emocional también, ¿no? Como que los dejaban, eran como los que habían perdido. Y los primeros 10 años se fueron todos, prácticamente. No terminaron su carrera. Yo le voy a pedir al compañero Daniel que tenga un poquito de paciencia. Graciela. Sí. Yo quería preguntar acerca del juego, ¿no? Ustedes, digamos que la plaza estaba llena cuando después de lo que pasó con Miguel y la anterior y demás, pero después al día siguiente se llenó Dos veces. El 2 de abril y el 10 de abril se llenaron apoyando la recuperación. la recuperación. Pero después cuando volvieron, no estaban, digamos que en contacto con gente que decidió hubo toda una, voy a usar una palabra que es bastante fea, pero es lo que pasó. Humillación a los compañeros que estuvieron luchando allá. De hecho, como vos decís, que me querían los oficiales porque no pasaron a los soldados, que fueron como escondidos. Y quería saber cómo pudieron salir. Perdón. Quería saber cuál es tu experiencia con compañeros, cómo habían podido salir de esas situaciones habiendo habido esas, digamos, suicidios, entrenamientos muy encontrados que yo creo que recién en los últimos tiempos se está como revalorizando. Se está revalorizando el rol importantísimo y valiente, y nos encantan cosas más que ustedes tuvieron que pasar en esa guerra de chicos. ¿Cómo pudieron después objetivamente reconstruirse, ¿no? Y ya se empieza a hablar. Bueno, ¿Cómo se sintieron acompañados? Alicia. Un poco continuando con lo que dijo Graciela, yo escuché varios testimonios, en ese momento decían combatientes, ellos fueron hasta maltratados, abandonados, porque hay muchos que llegaron con, qué sé yo, lesiones, porque los pies se congelaron, porque un montón de cosas, y que fueron totalmente dejados de lado, abandonados totalmente. Por otro lado, me gustaría saber, porque yo escuché, cómo fue, sé que hubo gente del norte que mandaron, gente joven, muy joven, del Chaco, no sé dónde, de Corrientes, sí, y que la pasaron realmente muy mal, que hubo maltrato. Bueno, me gustaría escuchar un poco, a ver, qué tenés para decir de eso. Pero se entiende después Lautaro, perdón. Sí, ya quedó. No,
A mí me preocupa las chicas. Bueno, sí, voy a dar las dos preguntas. Por ejemplo, yo en la unidad donde yo estaba, nosotros estábamos todos peleados. O sea, no los compañeros estaban peleados con nuestros superiores. No con todos, pero con varios. A ver, viste, no era bueno, había pasado, es más, por ejemplo, no fui el único, pero yo cuando volví hice una denuncia dentro del cuartel y al centro de inteligencia, tenía un departamento, a denunciar al oficial en cada, al jefe más inmediato a alto como es. No lo he hecho yo solo. No sé quiénes fueron, nunca supe quiénes fueron nosotros, pero era por la agresión a un compañero específico. Todos habíamos tenido diferencias con algunos o no, otros sí, otros no. Y esto se dio en muchos lugares de la isla. No en todos. Vos vas a escuchar relatos de un soldado que dijo que el cabo se le puso la pata en la cabeza o que un oficial lo estaqueó. A mí me estaquearon, pero yo digo, lo cuento como una, pero no. A veces no lo cuento porque se piensa que lo mío es lo general y lo mío por eso particular y yo no lo sé. O sea, a mí me estaqueaban. Hay gente que estamos en el campo donde no hay nada. Pero no es que me estaqueaban con una cosa más, no que me clavaban. Que me tirara del piso y me quedara ahí. Cuando el oficial o el que me mandaba así, yo me levantaba y me iba. ¿Qué me iba a quedar así tirado en el piso? Solo. No tenía sentido. Perdón, yo no te pregunté porque no quería llevar a ese momento. No, lo que pasa es que también ya son 42 años y de todo este tema que vos consultás fue muy vivido en los primeros 20 y sobrevivió, digamos, lo del maltrato. Porque pasó, pero no fue en todos los casos. Si podés escuchar otros relatos de veteranos, hay relatos de veteranos donde un suboficial es el que lo rescata. Y hay un relato, al lado de eso, hay un relato donde es un superior el que le pegó. Sin razón, a veces puede tener razón. No todos los oficiales, o digamos, la gente con formación militar se comportó mal en la guerra. Y tampoco por el hecho de ser colimba eran todos bonitos. Eran toda gente que se portó bien, hizo lo que tenía que hacer, porque si mi compañero está durmiendo, porque piensa que yo estoy de guardia, y yo me estoy de guardia, estoy durmiendo, me estoy cagando en él, y soy soldado colimba. Eso nunca nadie lo jugó. Nunca se supone que como el otro tiene formación y tiene que cumplir más que el soldado improvisado, pero acá era una cuestión de que si entre todos los que estamos acá nos cuidamos, mientras ustedes están todos durmiendo, yo no me puedo quedar dormido, tengo que quedarme vigilando para que ustedes puedan descansar. No importa qué grado tengo yo, cosas que también pasaron. O sea que no es que no hubo, pero a veces por ejemplo cuando yo hablaba de estas cosas, en una época te decían negacionistas, que hacían mucho énfasis en la cuestión de los maltratos. Yo no conozco muchos casos, yo sabes que contaba siempre a ustedes, no conozco muchos casos de gente que haya dicho que fue maltratada y que se haya metido dentro de su propio cuartel cuando todavía no estaba de baja. Yo todavía no tenía mi documento. Yo hice la denuncia dentro del cuartel cuando todavía no me habían dado el documento para que fuera a casa. O sea, no, fui a donde tenía que ir, a los compañeros de mi jefe. De hecho, a los jefes esos, las medidas corporativas, digamos, los sacan del cuartel y los mandan a otras unidades del interior, no los juzgan. Entonces no querían ahí, y es más, no podían volver. Años después, no lo supe por mí, sino por compañeros, el hermano del oficial que todos habíamos señalado vino a pedir por favor que lo disculparan al hermano para que pudiera volver al cuartel a juntarse con los veteranos de guerra. Y todos le dijeron no, le habían pasado como 25 años. O sea que esas condenas no se ven en la justicia, pero ese tipo creo que falleció y nunca pudo compartir un momento con la gente que estuvo con él en Malvinas. Y hay unidades que cuando se juntan están todos, oficiales, y hay lugares donde se pueden juntar porque justamente te recuerdo de uno que no quiere que esté tal. O sea, todo, no fue todo igual. Eso por un lado.
de lo que decía, que si hubo casos, hubo un montón, pero también hubo otros casos de lo bueno, del compañerismo, no importaba el grado, y de compartir los momentos, inclusive la falta de comida, porque faltaba la comida para todos. La gente que estaba en el pueblo tenía acceso a cosas, sea oficial o oficial soldado, pero los que estábamos alejados recibíamos toda la misma comida. O sea, no es que le venía un poco más ciego. El oficial, el encargado, podía escaparse al pueblo, pero por ahí los soldados y los oficiales no. Entonces, bueno, rescatar algo de comida en los momentos donde había mucho hambre no era fácil para ninguno. Y hubo gente que compartió eso. Yo eso para el tema este de si hubo casos, sí hubo casos, y desgraciadamente se manejó muy mal porque se quiso generalizar. Hay razones también para eso. Recuerden la mayoría que termina la guerra de Malvinas y la dictadura empieza a derrumbarse de todo, y lo que antes vendía la prensa, que eran los triunfos en Malvinas de las fuerzas nuestras, empezó a vender el sufrimiento de los detenidos desaparecidos. Había notas de la revista Gente: acá torturaron, acá secuestraron, se mostraban los lugares, los pozos. Al mismo tiempo, en la misma revista uno veía de los maltratos en Malvinas, parecía que era todo lo mismo, era toda la misma cosa. Bueno, muchos dicen que Malvinas fue otro de los campos de concentración de la dictadura, ¿no? Eso para mí es una exageración, pero bueno. Es una exageración, y aparte responde a un relato anti-Malvinas. Es un relato desmalvinizador de por sí, porque siempre se busca, me parece, con este tipo de narrativas, deslegitimar la causa. Decir que fue una locura, o sea, se reduce. Si bien la dictadura militar estuvo mal en un montón de cosas y hubo mala praxis en un montón de aspectos, y todas las hipótesis que tenía la dictadura estuvo mal, como vos decís, en el campo de batalla hubo acciones súper heroicas, y muchas veces se trata de reducir a los héroes de Malvinas, a nuestros combatientes y veteranos, a víctimas. Y me parece que esa operación, porque vos podés decir que bueno, durante la guerra hubo excesos, que puede haberlos habido, yo creo que no se puede generalizar, como decías vos recién, pero la guerra suele ser un ambiente no muy copado, porque tampoco se hablaron de los excesos del lado británico, que debe haber habido excesos también. Entonces siempre es como una cuestión de demonizar una gesta patriótica, que si bien fue conducida por la dictadura, eso no lo niega nadie, la gesta en sí fue una gesta patriótica, fue buscar recuperar algo que nos pertenece. Entonces también está esa idea de, bueno, convertir, perseguir la soberanía nacional en una locura. Yo creo que es parte también de ese relato, ¿no? Decir que Malvinas fue otro campo de concentración de la dictadura. Si bien puede haber ocurrido cosas reprochables, ¿no? Pero no rescatar lo heroico de muchísimos combatientes, y sí poner en primera plana hubo torturas, etcétera, que muchas veces es justificado, creo que tiene una segunda finalidad, ¿no? En algún punto. Esa es mi perspectiva, ¿no? Y por lo que escucho de muchos veteranos también, no solo de tu relato, que no hay que generalizar tampoco esta cuestión del maltrato en la misma guerra, en el campo de batalla. Bueno, Ni todo. Acá hay dos preguntas. Alicia y después Daniel. Una pregunta un poco quizá disruptiva, no sé. Así como en la dictadura los argentinos judíos fueron torturados más por ser judíos, quería saber qué pasó con los soldados judíos argentinos que estaban en Malvinas, si fueron de alguna manera discriminados. Bueno, eso. Si toman la de Daniel, para que junten las dos preguntas. Bueno,
hubiese podido. Sí, sí. Estamos hablando de guerras que desde el mundo, aparte del interés geopolítico, el económico prima. Y se habla de dos guerras, ahora se habla de una sola. Hasta hace unos meses se hablaba de Ucrania-Rusia y ahora de lo que pasa en el Medio Oriente. Hay 17 conflictos bélicos más en este momento en el mundo, de los que no se habla, porque son todos negros y africanos. Entonces, si se mueren, no importa. Total, ni llegan a la noticia. Y hay otra cosa más. Siguiendo hablando de guerra, no nos olvidemos que tráfico de armas, la fabricación de armas, el narcotráfico y los laboratorios medicinales son los negocios, 3 mejores negocios del planeta. Por lo cual no puede no haber guerra, y si no hay, la fabrican, la inventan, porque la gente está desocupada, y lo dijo hace 35 años en un tiempo, ¿cuánto vale un minuto de lucha militar? ¿Cuánto vale la caída de una bomba armada? Así que no jodamos con el tema de la guerra, porque si no somos grandes y estamos boludeando demasiado con teorías sobre la guerra, sobre la paz. Es un gran negocio la guerra. No puede parar, porque la cantidad de millones y millones de dólares que se generan por segundo, con cada varita, no con cada misil. Con cada misil es incalculable. Entonces, esto no puede parar porque es negocio. Independientemente del signo político de los que fabrican armas y de los que generan la guerra. Entonces, no paguemos, por favor. No, su único signo político es el dólar. No tienen otro signo. Bueno, no solamente. Los chinos también fabrican. Lo que pasa es que nosotros, todos los que estamos acá, ninguno de los que está acá decidió la guerra. Como estamos hablando ahora el tema que nos unió la guerra de Malvinas. Nosotros no decidimos la guerra, los que participamos y los que estaban acá en el continente. Nosotros tomamos el tema de la guerra como algo que nos pasó, nos atravesó. Nadie quiere volver a vivir. El que estuvo no quiere volver a pasar y no quiere que otros pasen por esa situación, pero lo puede decir cualquier veterano. Por eso lo sentimos todos. Nadie quiere eso. Y la gente que estuvo acá no quiere perder más un familiar, ¿no? Una marido, un padre, lo que sea, un hermano. Pero la guerra es algo que nos pasó y mostró muchas cosas, o puso de relieve cosas. Creo que eso es el tema cuando vamos. Desgraciadamente en las escuelas nos llaman a contar nuestra experiencia personal. Entonces, ¿qué contamos? Desde la perspectiva personal, humana. Y ese es el tema que se da, y eso es lo que viven los chicos cuando terminan abrazando, les piden un autógrafo como si fuera receta. Pero porque ese es el relato que hay. Es muy difícil en la escuela aprender. Yo estoy tratando hace rato ponerme a hablar de un radio continental y me es muy difícil abrir ese espacio. Siempre hoy en día estamos en la cuestión en lo humano, que también es una cuestión espectacular, porque creo que estaba en la pregunta anterior que se hizo la parte de ¿cómo hicimos los veteranos para retomar nuestra vida? Y volvemos a casi al principio, Malvinas abre ventanas y puertas a lo loco para hablar de otras cosas. Sí. Y cuando yo entiendo lo que dice Juli con respecto a lo de revalorizar la guerra, nosotros buscábamos, éramos todos el grupo que nos estábamos tan cuestionados y existíamos todos. Estábamos en inferioridad de condiciones porque no teníamos nada, o sea, no teníamos formación política, no teníamos plata para militar, pero bueno, nos juntamos y queríamos hacer algo, teníamos voluntad de participar desde nuestra experiencia, desde la experiencia de la guerra. Y ustedes habían que buscar un posicionamiento, ¿dónde estábamos nosotros? Queríamos usar la camisa verde, bueno, teníamos que plantarnos, ¿ves? Nosotros hacemos todo, yo no sé del ejército de Martín, somos del ejército de San Martín, levantamos la bandera de Belgrano. Estos son los valores y rescatábamos qué había pasado durante la guerra. Primero la sociedad argentina que se había puesto toda solidaria con los combatientes, no tanto con la causa, pero cuando todo un montón de argentinos tuvieron que ir
a defender las islas, la gente trabajó para haciendo encomiendas, teniendo bufandas, mandando cosas, logrando, pero esa cuestión de solidaridad que nosotros teníamos que se podía trasladar a otros aspectos, no necesariamente la guerra, que se había activado algo que la dictadura no previó, un montón de cosas no previó. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que durante la guerra no se podía pasar música en inglés en la radio? Bueno, los operadores no tenían cómo cubrir tantas horas de música con música solo en castellano. O sí, pero casi no que empezar a pasar los temas que estaban prohibidos. O sea, estas cosas que la dictadura no previó. Y la dictadura tuvo que aceptarlo. Tuvo que aceptarlo porque, claro, y empezaron a presentar los temas que cuestionaban. Las dictaduras militares también estaban ahí. Perdón, Jorge, te interrumpo un segundo. La guerra de Malvinas fue en el único momento que la dictadura se corre del libreto colonial, liberal, cipayo, sometido a los intereses de las grandes potencias del imperialismo. Era una máscara, pero... Bueno, era una máscara, pero digo, es en el único momento que de repente pasa algo que es inédito, que es una dictadura que está impuesta por Estados Unidos, por el Plan Cóndor, que viene a callar cualquier movimiento revolucionario, cualquier movimiento que busque levantar un poco la cabeza y decir no queremos seguir siendo un país sometido a los designios del imperio. Bueno, de repente pasa ahí y la gente lo apoya. Eso es, si no hubiese sido una dictadura que estaba ahí, Espera un momentito. Pero la gente le hizo pensar. Claro, Eso era. claro. Y la gente se movilizó por Acá, eso. Yo ya sé. Yo lo que le voy a avisar es que por la hora que es, quedan 2 preguntas. Yo los anoté a los compañeros. Vamos, no. Son las 2 últimas preguntas. Eso estoy aclarando. Y sí, reduzcan, puntualicen. A nosotros nos pareció en ese momento explotar esas contradicciones y visibilizar lo que había generado la gente, no lo que había generado el gobierno militar. O sea, esas cosas que se habían activado, esa posibilidad, ¿cómo podíamos volver acá? Como ella recordaba su experiencia en Yale, creo que es hablando, yo al mismo tiempo de la guerra vi una entrevista de la radio argentina. Entro al estudio y estaban enfrentando la constantemente. Una bronca, viste, no lo podía creer. Constantemente, empleado del gobierno británico. Durante la guerra de Malvinas se tuvo que sacar una foto con Fidel Castro con el mapa de las Malvinas señalando. Pero eso lo veían todos. Entonces, digamos, la gente que era solidaria con Malvinas, tenía su duda con el gobierno militar, veía a nuestro canciller con Fidel Castro, que era, digamos, la representante más cercana del continente del comunismo, por decirlo de alguna manera. Todo eso pasaba durante la guerra de Malvinas. Por eso nosotros entendíamos ya en ese momento que el tema de la recomendación de desmalvinizar venía por eso que se había activado. Por eso ya analizamos que nosotros decíamos, bueno, acá hay que luchar contra la desmalvinización, porque lo que se activó, reconocer las partes que estuvieron malas, pero todas las cosas que se activaron en la sociedad hay que mantenerlas. Nos sirve a nosotros tener conciencia sobre quién es nuestro enemigo. Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos directamente a Gran Bretaña? El enemigo es Gran Bretaña, recordemos, la forestal, todos los años el préstamo de la Baring Brothers, todo eso está contado como un cuentito de la tierra argentina. No parece que estuvieran haciendo mierda. Todo ese dominio de 150 años de Gran Bretaña sobre la Argentina solo pertenecía a la clase más formada. En cambio, vos en la escuela lo ves como tiene una página de como que esto estaba pasando, nada más. En cambio, durante la guerra, el enemigo estaba claro, eran ellos. Como los colaboradores, y los colaboradores cada vez... Bueno, sí, es un capítulo aparte, porque en realidad si la TAM participa, pero con cosas como Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos
le dio cosas muy específicas, por ejemplo, todo el combustible de las más de 100 naves. Algunos misiles que se usaron, que fueron muy importantes para que ellos ganaran algunas batallas aéreas, y satélites, el uso de satélites, que era recién empezaban a tener su influencia en los combates. La Argentina tuvo, la guerra marina, en la parte militar, tuvo esa mezcla que tuvo características de guerra vieja, el enfrentamiento hombre a hombre, y las primeras se empezaron a usar computadoras, digo, abre puertas y ventanas de la guerra para hablar de infinitos temas. Porque es un momento ahí que quería... Lautaro nunca le respondimos. No pasa Pero nada, puedes puedes responder en privado. No, puedes entenderlo. No, primero, desde mi opinión, no fue una gesta. Primero porque no vino de algo espontáneo del pueblo, de una lucha antiimperialista. Obviamente el pueblo apoyó la causa Malvinas porque es una causa nacional, argentina, pero vino más porque cuando ya la decisión lo toma sorpresivamente una junta militar que esperaba ganar la guerra por medio de los apoyos, del apoyo yanqui, esperando que Estados Unidos te rescate y te salve, ahí no me parece una gesta patriótica ni algo espontáneo salió de una insurrección antiimperialista, sino una medida de generar una efervescencia nacionalista en favor del régimen, que quería salvarse a toda costa. Después, desde mi posición, desde mi lugar, después de ver un montón de testimonios, incluso de enfermeros también que trabajaron en Patagonia y enfermeras atendiendo a los pibes que llegaban ahí heridos, sí, creo que fueron combatientes, héroes y buena parte también víctimas. Muchos no se consideran víctimas, hay muchos de ustedes en posicionamientos diferentes, pero yo sí creo que combatientes, héroes y víctimas al mandar colimba no preparados a una guerra que no estaban capacitados, mal armados y encima una parte de las donaciones y los alimentos se los mandaron los milicos. Entonces yo no lo puedo, yo creo que está bien decir que son héroes combatientes, pero también no podemos sacar lo de víctimas en ese sentido. Y cuando ya vieron los militares que no tenían el apoyo de los yanquis, decidieron al final capitular en ese sentido. Incluso el Papa... Está razonado. Sí, bueno, pero iban a perder el apoyo, tipo, no tenían el apoyo de los que se sostenían, tipo, habían decidido capitular en ese sentido, incluso vino el Pablo II también a decir capitulen. En ese sentido no lo puedo ver como una gesta, pero sí obviamente el pueblo apoyar la causa Malvinas en sí. Y nada, desde mi posición eso, y iba a decir algo más pero ya me lo olvidé. Sí, voy a ser muy breve. Simplemente quiero destacar lo que mencionó Daniel, que me parece que es muy importante, muy importante. Todo el trasfondo del tema Malvinas y tantas otras situaciones es evidentemente el trasfondo capitalista, el trasfondo económico, la gran inversión que implica hacer que sea una guerrita, porque como bien decía él, hasta una varita, ¿qué costo tiene? Imaginemos entonces el costo que debe tener mover un avión, mover un misil, en fin. Me parece que eso hay que destacarlo permanentemente, porque ¿cómo es posible? Mandaron 100 barcos a una isla para servir. Es una cosa de locos. No cabe en la cabeza de nadie, pero no se menciona. Se menciona un poco el tema verdadero, el tema del trasfondo, que es finalmente el que está moviendo todos los despelotes que tenemos en el mundo, que es la guita de las grandes empresas, de los gobiernos hispanos, etc. Eso es lo que él quería completar. Él quería completar la pregunta. ¿Puedo completar? No, porque
Ah, y lo de Fidel Castro, bueno, el Partido Comunista Argentino, por un acuerdo de la dictadura con la Unión Soviética, apoyó el régimen militar. Incluso Fidel Castro, antes de Malvinas, votó en contra de las sanciones argentinas, Naciones Unidas, por el apoyo que había con el estalinismo. Yo soy marxista, pero sé distinguir entre estalinismo y marxismo. Y otra cuestión. Sí, bueno, otra cuestión. Yo una vez hice una investigación sobre el antisemitismo en la dictadura militar. La Junta Militar estaba desesperada por el apoyo yanqui. Una vez llamaron al directivo de la Haya para que vaya a Estados Unidos a convencer, y lo dijeron textualmente, al lobby judío que pida al gobierno norteamericano de que apoye la causa Malvinas. O sea, vieron que los yanquis no los apoyaban, más allá de la teoría conspiranoica y todo lo demás, que los yanquis no los apoyaban, y entonces, bueno, decidieron la rendición. Ahora sí. Guarda que El PC traicionó siempre, no la Argentina. A Che lo dejaron solito en Bolivia y acá formó la Unión creó la Unión Democrática y apoyó el golpe de Videla del Partido Comunista. Así que no jodamos. Y hay otra cosa más que va a ser bastante simpática y no le va a gustar a ninguno, probablemente a mí tampoco me va a gustar. Pero cuando fue la dictadura militar, Argentina sufrió un boicot y no se le permitía meter armas a la Argentina. Y el país que proveyó más del 90% de armas a la dictadura fue Israel. Ya lo sabemos. Está documentado. Sí, ya lo sabemos. Aunque no le guste. Bueno, ustedes lo saben, pero yo no podía decir. Pero no somos israelíes, somos... A ver, está muy bonito. ¿Qué has hecho? Pues estamos hablando de todo un poco. Pero ¿cómo está? Pero Bueno, sí, que quede claro que no vamos a permitir que Israel ocupe el país. ¿Ocupe qué? el judaísmo. No es nuestro nombre. Quizás, a ver, a mí me parece que ahí Lautaro digo un par de cosas, sobre todo el principio que tenía que ver con cómo damos una lucha hoy por la soberanía, no una lucha así vacía de contenido, claro, que bueno, que venga a Estados Unidos y nos ayude, entonces nos sometemos a Estados Unidos, le dejamos las islas a Estados Unidos, y yo creo que hay muchas cosas para hacer previamente. A ver, hoy en día nosotros no podemos ir y recuperar las islas, vamos, no, eso no puede suceder, aparte, bueno, muchas de las cosas que dijo Jorge, nosotros no queremos volver a la guerra, etc. Pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer en materia de defensa, que es algo que se deja completamente de lado después de la dictadura, después de la guerra. Todo lo que tiene olor a Fuerzas Armadas es como que, no, bueno, Argentina queda completamente desarmada frente a un Reino Unido y Gran Bretaña que ocupa el 25% de nuestro territorio, que son las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y todo el territorio y todo el área marítima circundante. Y ellos están completamente armados hasta los dientes. Entonces ahí nosotros quedamos en una posición muy, muy débil, donde no es que te digo que tenemos que ir a atacarlos, pero sí por lo menos tener alguna base en la Patagonia Argentina, por lo menos empezar a reconstruir la industria naval y poder patrullar nuestros mares. Nosotros tenemos empresas, Tandanor, por ejemplo, el astillero Río Santiago, son empresas que responden a la industria naval y que hoy no tienen un mango. Bueno, un Estado argentino que busca defender su soberanía y plantarse un poco más fuerte, tiene que invertir en IPAP, por ejemplo, o los radares. Es decir, nosotros tenemos que tener nuevamente un sistema de defensa donde por lo menos podamos patrullar nuestros mares. Se llevan toneladas y toneladas de pescado, no solo del mar argentino que circunda las Islas Malvinas, sino de toda nuestra costa, que son 4.300 kilómetros de costa marítima argentina. Bueno, todos esos recursos pesqueros, que son millones y millones de dólares por año, se los llevan coreanos, españoles, chinos, taiwaneses, y muchos de ellos se los llevan con licencias pesqueras que le venden los británicos. Es decir, ahí nosotros podemos hacer un montón de cosas. Encarecer la ocupación británica, por ejemplo.
cobrándoles un impuesto extra a empresas británicas o empresas con capitales británicos que operan en el continente. Son más de 100 las empresas británicas. Shell es uno de los ejemplos. Pero bueno, a ver. Bueno, claro. A ver, lo que pregunta Lautaro, sí, ya te dejo. Lo que pregunta Lautaro es recontra válido. A mí me parece que tiene que partir de volver a pensar en reconstruir un proyecto de nación que no tenemos. No tenemos. Yo creo que de la dictadura en nuestros tiempos han sido pocos los que intentaron reconstruir un proyecto de nación arraigado en el pueblo argentino. Tenemos una dirigencia política que está más preocupada por las disputas internas de poder que por desarrollar un proyecto propio del país que tenga un horizonte soberano. Por supuesto, bueno, pero lo único que podemos oponer a eso es desde nuestros lugares buscar la forma de o impulsar a la dirigencia política a que cambie su rumbo o sacarlos a la mierda, que a mí me parece que es la única opción que tenemos. Y en eso coincido con Lautaro, que por lo menos las nuevas generaciones lo que tenemos que decir es, che muchachos, si no la pueden hacer ustedes porque se les acabaron la idea, porque están recontra fritos de la cabeza, o porque están simplemente vendidos, porque muchos están vendidos, bueno, pónganse muchachos, me parece que eso es lo que tenemos que empezar a plantear. No solo para recuperar las islas. Recuperar las islas es el horizonte lejano, pero recuperar nuestra soberanía. Recuperar nuestra soberanía que nunca pudo ser efectiva en algún momento. Bueno, se están aplaudiendo y yo lo que creo, para cerrar esto, además de agradecerles la presencia, no solo a los que trajeron el tema, sino a todos los presentes y a los que colaboraron con las preguntas, con las inquietudes. Yo lo que creo, para cerrar el tema, es que estamos viviendo momentos muy difíciles en la Argentina, que estamos viviendo momentos en los que debatimos mucho y que debatamos es positivo, no es negativo. Y que si no estamos todos de acuerdo o estamos más o menos de acuerdo, también es positivo porque es importante que nos escuchemos cuando pensamos en forma distinta, porque no vamos a construir algo nuevo pensando todos iguales. Necesitamos pensar diferente. Así que yo les agradezco mucho. En realidad no yo, el llamamiento, nosotros, les agradece la presencia. Una sola cosa a mí me quedó. Una compañera te hizo una pregunta y no sé si la contestaste. El tema porque nosotros sabemos que la dictadura hizo tuvo una actitud judiofóbica fuerte contra los detenidos desaparecidos. Eran más torturados, eran más maltratados solamente por ser judíos. Y yo creo, porque hubo muchos soldados judíos que fueron a Malvinas, hubo muchos soldados. Creo que allá debe haber pasado lo mismo, porque no era que allá no había dictadura. Así que esa es un tema que quizás te llevas de acá para que la próxima lo investigues y la próxima nos puedas contestar. Yo, les recuerdo lo que dijo Víctor, el 23 nos vemos en La Valleja 180 para el acto de levantamiento del gueto de Varsovia y el 24 Rocco Carbone va a ser el orador del acto del gueto de Varsovia y Pablo Gorodnev por el llamamiento. No sé si quieren algo más agregar, no. Bueno, nos vemos la próxima.